Continuamos en este diálogo y con nuestra primera invitada, la doctora Gina Chávez, decana del Centro de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Decíamos, doctora, que vamos a continuar en esta conversación con este tema que ha concentrado la atención de la opinión pública cuando el presidente Rafael Correa anunció que al interior del bloque de Alianza País, mayoritario y con suficientes votos para aprobar una enmienda a la Constitución, se analizaba la posibilidad de introducir una disposición transitoria en la cual no podía caber una segunda reelección inmediata, sino después del próximo evento electoral. Esto, de cierta manera, de pasar, ¿restringiría algún derecho ciudadano, político? Lo que está en debate, creo yo, con este planteamiento de abrir la posibilidad de postularse a una reelección al mismo cargo, lo que creo que está es un criterio amplio de soberanía popular, es decir, colocar al pueblo, a la ciudadanía, al votante, digamos, ampliar las facultades para decidir si es que vota por uno u otro candidato, aún si es que, digamos, continúa su periodo, ¿no es cierto? Eso en la historia del Ecuador ha sido, digamos, no ha sido común. Sería la primera vez que abrimos esa posibilidad. ¿Por qué? Porque en la historia del Ecuador, básicamente las fórmulas que nosotros hemos tenido es, por ejemplo, el cambio pasando un periodo. La mayoría de las constituciones hemos tenido, digamos, han optado o han abierto esa posibilidad. Pasando un periodo. Reelección. ¿Cuántas constituciones de las que hemos tenido se han manifestado de esa manera? 11 constituciones. De las 20 más. De las 20 que tenemos han tenido esta fórmula. Pasando 2 periodos, hemos tenido 4 constituciones. La de 1830, 1884, 1897... y 1906. Tenemos 2 constituciones que no contemplaban la reelección. La Constitución de 1929 y de 1979. La Constitución de 1869 estableció un mecanismo sui generis, que digamos sería un poco extenso de explicarlo, pero es importante mencionarlo. Y la Constitución del 2008 que contempla la posibilidad de una reelección por una sola vez. Es decir, nosotros hemos tenido varias fórmulas a lo largo del constitucionalismo ecuatoriano, pero es la primera vez que estaríamos pensando en abrir, digamos, en adoptar una fórmula abierta, ¿no? Por eso también decía que es paradigmático, porque nosotros hemos pensado siempre en esa fórmula que básicamente se concibió en el siglo XVII, en la Inglaterra del siglo XVII, cuando temían que la aristocracia sea digamos, la fuerza política e ideológica que se consolide, que domine, ¿no? Y además dentro de un concepto de democracia parlamentaria, ¿no? Que pensaba que por un lado estaba el Parlamento y por otro lado estaba el presidente, digamos, o el primer ministro. Entonces se concibió esta idea de establecer mecanismos de limitación, ¿no? Y de recambio de autoridades electas. Escuchándole, doctora, me pongo a pensar en caso que se aprobaría esta disposición transitoria, se estaría vulnerando no los derechos políticos de quien quisiera una nueva postulación para la misma función que ya la venía desempeñando, sino para el pueblo que no tendría la oportunidad de decirle no a quien le quiso decir no, o a lo mejor decirle sí a quien quiere decirle sí. Vendría por ahí más o menos esa es la tesis, ¿no? Esa es la tesis que por lo menos teóricamente está planteada. Es decir, yo había hecho mención a las discusiones
en la Inglaterra del siglo XVII, que luego se tradujeron en fórmulas democráticas primero en Estados Unidos y luego en Francia, y luego, bueno, se expandieron el resto de estados que se constituyeron, porque en esa idea, lo que, digamos, en ese momento lo que se trataba era de evitar que intereses facciosos de la aristocracia se consoliden en los espacios de dirección del gobierno, ¿no? Ahora, en nuestra Pero realidad, en este momento, digamos, cuando, digo yo, cuando los mecanismos de democracia y de democracia participativa, de democracia representativa, de democracia deliberativa, están tan bullantes, ¿no? No es, digamos, no son los intereses facciosos los que estarían motivando poner o quitar un mecanismo, sino más bien lo que estaría en juego es justamente el fortalecer las instituciones democráticas, por un lado, para garantizar que, por ejemplo, el derecho al voto, que la voluntad del voto, la voluntad del elector esté relacionada con el número de votos, por ejemplo, que se cuentan, ¿no? Estaría en juego la voluntad del pueblo de elegir a quien quiera, no elegir porque el sistema democrático nos pone unas limitaciones o unas fórmulas, es decir, estamos haciendo una apuesta a un nuevo tipo de democracia. Doctora, en este momento, y a propósito de este tema, también uno se pone a meditar, y creo que esa meditación y reflexión la están haciendo los propios asambleístas, claro, aquello de votar a favor de una decisión que le podría favorecer. Y ahí también viene ese compromiso, ¿no? No voy a votar porque yo me puedo favorecer de esa situación, y entonces mejor votamos porque sea para las próximas elecciones y quede así en la disposición transitoria. Esa también es una reflexión que ustedes como académicos, entiendo, estarán analizándola. Pues sí, digamos que filosóficamente creo que colocaríamos en el plano ético, ¿no? Es decir, es una postura ética que dice, bueno, yo no me voy a beneficiar de estas reformas constitucionales, sino que regirán para el futuro. Veamos cómo queda la reforma. Políticamente creo que efectivamente es una movida de tablero, digamos, ¿no? Porque efectivamente la discusión política en este año ha estado enfocada básicamente a impedir que se abra la posibilidad de reelección al actual presidente de la República. ¿Esta medida o esta disposición debería también tomar en cuenta a las autoridades locales, en donde, como es público y notorio, hay muchos alcaldes, prefectos que permanentemente han contado con el voto del pueblo y por eso están en donde están? Pero ellos deberían seguir con sus postulaciones o también darle a través de la ley un respiro a la población y a los propios alcaldes y prefectos a que descansen y vuelvan en una próxima ocasión, si es que quisieran volver. Bueno, los criterios de descanso son un poco diferentes desde el punto de vista político, así es que no sé, pero más que nada, más que del descanso, digamos, o algún criterio en ese sentido, es el cómo, digamos, si es que vamos a un modelo de postulación abierta, entonces no hay problema, más bien que vayamos adaptándonos ¿sí? Porque además la realidad nacional es distinta a la realidad local, ¿no? En la realidad local la gente se conoce más, la gente conoce más a quién vota y a quién no vota, y efectivamente los resultados de las elecciones muy claros, provinciales de los gobiernos locales siempre nos han dado sorpresas, es decir, no es el Partido Nacional el que lleva votos a las provincias, o sea, la dinámica es muy distinta. Entonces, digamos, por ese lado, pues si es que vamos a una elección, digamos, a un mecanismo de postulación abierta, pues eso ha ocurrido además,
históricamente, usted, mira, y yo he hecho referencia a las elecciones de presidente y vicepresidente, que han tenido siempre sus limitaciones. Las elecciones a diputados, las elecciones a autoridades locales, por lo general más bien han sido abiertas. Y por eso hemos tenido gente que se ha postulado y que ha estado en cargos de alcaldías durante décadas, digamos. Eso no es extraño en nuestra democracia. Al estar ya en la recta final prácticamente este proceso de reforma a la Constitución a través de la enmienda, doctora, ¿cuáles podrían ser en este instante las principales recomendaciones a los asambleístas que a principios de diciembre tendrán que emitir su pronunciamiento a través del voto? Si es que estaría en capacidad de dar alguna recomendación, o alguna guía, la única cosa que yo plantearía es la necesidad de exponer los argumentos suficientes y con la suficiente claridad como para que la decisión que vayan a tomar la tomen pensando en la ciudadanía, pensando en las necesidades de la democracia, pensando en las necesidades de fortalecimiento del Estado y pensando en las necesidades de la sociedad actual. Muy bien, muchísimas gracias a la doctora Gina Chávez, decana del Centro de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Nos ha compartido su análisis académico respecto del proyecto de enmiendas a la Constitución. Argumentos que ustedes los podrán ya sumar a aquellos que se han formado para una opinión correcta cuando avance ya este proceso y tomemos una decisión final sobre formarnos un comentario propio de lo que acá se haga sobre esta reforma a la Constitución. Muchísimas gracias, doctora. Muy buenas tardes y ojalá tengamos una próxima ocasión, una próxima oportunidad para tratar otros importantes temas desde la academia. Siempre a disposición. Gracias, doctora. Muy gentil. Despedimos a la doctora, no de ustedes, sino por unos segundos tan solo. Les dejamos en compañía de estos mensajes y luego volveremos con nuestro siguiente invitado, el señor asambleísta de Tungurahua, Luis Fernando Torres. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad.